Vacant praetorium. Cor tuum regnavit, O Marie. Nostras preces confletibus, in oxa croce junio, fusas quadrage. El 29 de junio, como iglesia, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos mártires que murieron en Roma por predicar a Cristo, dos mártires que, conociendo a Cristo, dan la vida por Cristo. En la tradición de la iglesia, el 29 de junio se celebran los dos mártires, Pedro y Pablo, las dos columnas de la iglesia, pero ya el 30 de junio se conmemora a San Pablo. Por lo tanto, voy a hacer una reflexión en torno a San Pedro. Mañana lo haré en torno a San Pablo, aunque la iglesia conmemora a los dos el 29 de junio, San Pedro y San Pablo. De hecho, desde San Pedro después hay otras fiestas, como la cátedra de San Pedro. Hay otras fiestas que se recuerda a San Pedro, incluso también al mismo Pablo, porque siempre en la misa se lee algún texto de San Pablo. De los dos apóstoles, recordemos que son columnas, pilares de la iglesia. San Pedro, la cabeza de la iglesia, encargado de predicarle a los judíos, y San Pablo a los gentiles. Se dice entonces que Pedro es la roca firme, y vamos a meditar justamente sobre la firmeza de San Pedro. Y de San Pablo, pues meditamos también la capacidad de llegarle a aquellos que no eran ni judíos, ni eran israelitas, y mucho menos cristianos. Tal vez nos podemos preguntar por qué estos dos santos, o mejor, por qué la Iglesia Católica tiene la sede en Roma y no la tiene en Jerusalén, no la tiene en Nazaret, no la tiene en Belén, la Tierra Santa, donde Jesús nació. Pues Dios lo quiso así, porque en la divina voluntad de Dios todo es perfecto. Recordemos que en aquel momento, cuando Pedro y Pablo, siglos pues de la época de Cristo, siglo I, el Imperio Romano, entendámoslo así, era la potencia mundial de aquel entonces, tenía el poder en el mundo, gobernaba gran parte del mundo el Imperio Romano. Y llegar a Roma era como llegar a lo más alto y evangelizar Roma, porque era meterse con lo más grande, la ciudad del paganismo, la ciudad donde la idolatría era fuerte. Y Pedro, el mismo Pablo también después, saben que si llegan allí logran evangelizar y sobre todo se adentran a los emperadores o al imperio, pues de allí va a surgir el cristianismo. Y les costó más de 3 siglos, 300 años, porque a esto no les tocó nada fácil. Y después viene uno de los emperadores que es Nerón, este criminal, terrible Nerón, en el año 64 y hasta el año 311 fueron épocas duras de muchos mártires para la iglesia. Muchos cristianos que dieron la vida, y empezando por Pedro, por Pablo y los demás. Hoy justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 nos recuerda que Herodes, que era el que estaba reinando en aquel momento, hizo morir a Santiago, el hermano de Juan, y esto le agradó a los judíos. Entonces por eso tenía apresado, tenía en la cárcel a Pedro. Pues esto ya muestra que
no fue de mucho agrado ni al emperador o al rey, que era Herodes en este momento, ni a los judíos, porque era enfrentarse a una masa muy grande. Tan grande era que pues estos tuvieron que morir. Pero lo va a decir después Tertuliano, tiempo más adelante. La sangre derramada de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esto sí que derramaron el campo justamente de la iglesia. Y produjo, y hasta el día de hoy sigue produciendo, muchos santos y mártires. Por eso el color rojo, ¿sí? Signo del martirio. Pero centrándonos un poco en San Pedro, recordemos que entonces Pedro, que llega a Roma, son entonces los fundadores de la iglesia de Roma, con San Pablo obviamente. Pero Pedro ha recibido la tarea de Cristo, y lo dice hoy el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Tú eres Pedro, no, tú eres roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, una, no son muchas. Mis iglesias no dice Cristo, una iglesia. Y esa iglesia que Cristo funda, la fundan 12 apóstoles, pero de los 12 hay uno responsable y es Pedro, la cabeza. A este Pedro Cristo le ha confiado el llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, sale de lo que hoy llamamos Tierra Santa y llega al imperio, a Roma. Y no tiene miedo de qué, de enfrentarse con aquellos grandes gobernantes de la época. Al contrario, va con toda la fuerza, porque él ha recibido el Espíritu Santo. Y desde allí entendemos que los apóstoles, pero especialmente el Papa, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Papa obviamente es elegido por Dios y tiene la asistencia de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y este no tiene ningún miedo de denunciar el pecado, no tiene ningún miedo de anunciar la verdad, a pesar de que le vengan persecuciones. Muchos de los sucesores después de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto y Cornelio, Sixto hasta ahí, de ahí vienen unos que sufren el martirio, y van a sufrir el martirio por la causa de Cristo. De ahí entendamos por qué el Papa debe llevar los zapatos rojos, porque va caminando el martirio. Y de hecho los cardenales, por eso visten de rojo también, porque son los primeros en morir mártires. Todos los mártires que hoy ven, ¿verdad? Todos los cardenales hoy, cómo son de martirizados, en la opulencia, en las comodidades. Lamentablemente, se ha tergiversado, se ha cambiado, se ha dañado, porque, bien lo diría el Papa Pablo VI, el humo del infierno se metió a la iglesia y ha hecho muchos daños, estragos tan grandes que ha llegado a la cúspide de la iglesia. Obviamente se tenían que cumplir las profecías, porque cuando el hombre es desobediente, cuando el hombre no obedece a Dios, pues Dios lo entrega. Dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, el versículo 22 en adelante, viene a hablar de aquellos que no le dieron gloria a Dios, de aquellos que se endiosaron a sí mismos. Y dice San Pablo, se creyeron muy sabios, pero en realidad son estúpidos, son necios. Y como no le dieron gloria al Creador, sino que al contrario le dieron gloria a las criaturas, se arrodillaron, entonces admiraron las criaturas. Ay, qué hermoso el perro, qué lindo el gato, qué linda la rana, muy bonitos. Y entonces, y el Creador, o sea, Santo Tomás viene a decir, si así es la creación de hermosa, ¿cómo será el Creador de hermosísimo? Todavía más. Y San Pablo entonces en este texto dice, pues Dios los entregó a sus perversiones, a sus pasiones bajas e inhumanas, para que se pierdan pues allí en el pecado. Y así está pasando hoy con la iglesia, porque dice una frase popular que la buena vida cansa y la mala amansa. Y hoy
estamos sufriendo las consecuencias de unos que en otra época vivieron la comodidad y se cansaron. Se cansaron de darle gloria a Dios tal vez, o quisieron darse gloria a sí mismos mejor. Y las profecías tienen que cumplirse. El Señor se lo dijo al comenzar el siglo XX a María Julia Jaeni. Vendrán dos papas impostores que se sentarán en la silla de Pedro. Y ahí lo estamos viendo entonces con el señor Bergoglio y ahora con el señor Prevost. Impostores, lo sabemos bien claro. El Papa legítimo Benedicto XVI estaba vivo porque tienen que elegir a otro. Si el Papa está vivo, el Papa es vitalicio hasta que se muere. Lo vimos claro con Juan Pablo II, de los más recientes que tenemos conciencia. Hasta que murió se eligió otro nuevo, porque ahí sí la sede queda vacante. Pero en las amenazas, como así justamente se tienen algunos datos, amenazas al Papa Benedicto XVI, que nunca renunció, simplemente, entonces pasen ustedes a administrar. Pero él siguió siendo el Papa. ¿O por qué no dejó el anillo del pescador? ¿Por qué no dejó la sotana blanca del Papa? ¿Y por qué no volvió a llamarse entonces Joseph Ratzinger, como era el cardenal? Y no siguió siendo su santidad el Papa Benedicto XVI, y así firmó algunos de los pocos documentos que lo dejaron escribir. Pues vemos entonces que la sede de Pedro, la silla de Pedro, ha sido usurpada y llevamos ya 15 años de impostura. Pero lo cierto es que la iglesia continúa. Dice el mismo Cristo, se lo dice a Pedro, por más que el infierno, por más que los demonios quieran, ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Y algunos, porque así algunas discusiones a veces he tenido con sacerdotes, Cristo prometió que la iglesia no la acabaría. Pero algunos piensan que todavía son miembros de la iglesia cuando ya no son miembros de la iglesia. Se salieron de la iglesia sin darse cuenta. Se desviaron, cogieron otro camino, pensando que ese camino más fácil, más un atajo, más rápido para llegar. Pero terminaron confundiéndose, acomodándose y al contrario, lo que hicieron fue alejarse de la verdad. Y eso es lo que vemos hoy con la iglesia sinodal. Los sinodalitas, esos no quieren una iglesia de Cristo, según Cristo. Quieren una iglesia según los hombres. Quieren una iglesia acomodada. ¿Cómo quieres la iglesia? ¿Cómo quieres la misa? ¿Cómo quieres que, para agradarte, para que te sientas cómodo? ¿Quieres que te digamos café en la misa? Una silla, una cama para que duermas en la misa. ¿Qué quieres? Esa es la nueva iglesia que quieren hoy, los sinodalitas. La iglesia sinodal. Agradar al hombre, una iglesia de aquí del mundo, iglesia horizontal, pero la iglesia de Cristo es vertical, Dios y el hombre. Y si yo quiero ir al reino de los cielos, pues tengo que obedecerle a Dios, porque es el reino de Dios. Y Cristo me invitó a su reino, no al reino de la tierra. Porque el reino de este mundo, ya Cristo, cuando fue tentado, capítulo 4 de Mateo, las tentaciones, el diablo dice, todo esto me lo han dado a mí, y yo se lo doy a quien quiero. Y en la iglesia por eso se ha metido la apostasía, porque han aceptado muchos el reino que el diablo ofrece, pero no el reino de Cristo. Por lo tanto, nuestra tarea hoy es orar para que haya un papa legítimo, un papa santo, un papa según lo necesita la iglesia. Porque la tarea, y justamente cuando la iglesia nos pide que nosotros oremos por el papa, la tarea del papado, un papa legítimo, es extirpar las herejías. Esto no es católico, esto sí es doctrina católica. Extirpar las herejías. Declarar herejes a algunos que no se quieren convertir. Se corrigen, se deben corregir. Si no aceptan, fuera.
El Papa debe confirmarnos en la fe. Pedro, dice el capítulo 22 de Lucas, que bueno, ya Cristo está resucitado, y le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Es decir, Pedro va a ser puesto a prueba. Y sí que fue puesto a prueba. Y Pedro fue firme en la fe. Después de que él había negado a Cristo, dijo, no, a mi maestro no lo voy a negar, porque mi maestro dio la vida por mí. Pero Cristo le dice allí a Pedro, cuando salgas de esa prueba, confirma a tus hermanos. Es decir, tú, Pedro, eres de carne y hueso, y vas a ser tentado y puesto en prueba. Pero yo he rogado por ti. El Señor asiste a Pedro, al primer papa en la tierra, lo asiste. Por lo tanto, el papa está asistido por el mismo Cristo. Es que es el vicario de Cristo. En esta tierra, el papa es el vicario de Cristo. Representa a Cristo como lo representan también los obispos, cardenales y sacerdotes. Pero el papa, en primer lugar, cuando tiene la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, esa misión del Papa de confirmar en la fe, la debe hacer. Que no se avergüence. Es lamentable, por eso son impostores, que Bergoglio diga, no les doy la bendición para no escandalizarlos. Y así lo hizo en un grupo de masones que había en alguna época, en un momento, y no dio la bendición. Ahora el señor Prevost prefiere mezclarse con los herejes como los anglicanos, y diciéndole a una señora, haciéndola creer que sí, es obispa. El episcopado, el presbiterado se lo dio Cristo, el Señor, solamente a los hombres, no a las mujeres. Pero hasta se atreve a pedirle la bendición. Le da la bendición y decirle que el Señor bendiga tu ministerio. ¿Qué? ¿Qué clase? Por lo tanto, es un papa. No es un papa, es un falso. Porque mismo está confundiendo al pueblo de Dios. Hay confusión en el pueblo. Es que el papa está para confirmar en la fe. Es la firmeza el papa. Pero pues como no tiene el Espíritu Santo, entonces es un protestante. Se abraza con los poderes del mundo, se abraza con los hombres para agradarle a los hombres, para caerle bien a todos, para que los hombres lo aplaudan y le digan muy bien, ese sí es el que necesitábamos, que nos complazca en nuestros pecados. El mismo San Pablo se lo dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, le dice Pedro a Timoteo, San Pablo a Timoteo le dice, porque vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que al contrario se elegirán a una caterva de doctores según su gusto, que les amolden al oído, que les agrade. Muy bien, estás bien en tu pecado, estás muy bien así. Por eso entonces el señor Prevost dejó entrar allá a los homosexuales, a profanar la Basílica de San Pedro. Estos sodomitas no los corrigen. Y esas almas piensan que están bien y que van a ir al cielo con su pecado como están. Al cielo no van a ir si siguen pecando. Se tienen que corregir. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? No hay autoridad. Necesitamos por eso orar hoy en la fiesta de San Pedro y más que nunca, hoy siempre, debemos orar para que el Señor nos dé un papa legítimo, un verdadero papa que denuncie la herejía, que diga esto es cristiano y esto no es cristiano, esto es pecado y esto no. Pero cuando uno que dice o finge ser el papa, pero no corrige al pueblo de Dios, ese es el primero que va a ir al infierno. Va adelante arrastrándose muchas almas. Por eso por algo es un anticristo, un impostor, que va adelante arrastrando. Y todos aquellos que se dejan creer
Pues bien dice que el que da el consejo no es el que pierde, sino el que se deja creer. Oremos hoy para que el Señor nos regale un Papa legítimo, santo, según lo necesita la Iglesia, según el corazón de Cristo, porque Cristo es el dueño de la Iglesia y el Papa debe ser el vicario de Cristo. Bergoglio dijo que él ya no era el vicario de Cristo, ¿no? Que le quitaran ese título, entre comillas. No hay ningún título, es que es verdad, pero pues claro, este no es. Y Prevost dijo que iba a continuar con su iglesia sinodal, entonces está en lo mismo, en lo mismo. Pidámosle al Señor que nuestras oraciones sean escuchadas para que venga un Papa verdadero, legítimo, que sea capaz de morir por la causa de Cristo, que sea capaz de corregir a la iglesia y que sea capaz de santificar al pueblo de Dios. No de aplaudirle el pecado, sino al contrario, denunciar lo que está mal, denunciar el pecado y acercarnos a Dios. Esa es la tarea del Papa, esa es la tarea de Pedro. Pero nuestras oraciones, el fruto de nuestra oración será justamente ese, que venga un Papa legítimo, santo, un Papa según el corazón de Cristo, un Papa que en verdad sea roca, que sea firmeza en la fe y de esa firmeza nosotros también podamos sostenernos. San Pedro interceda hoy por nuestra iglesia, San Pablo interceda por nuestra iglesia y nos ayuden entonces para que podamos obtener la santidad. Nosotros conservemos la fe, conservemos la tradición, conservemos la doctrina pura intacta como siempre se conservó. Y en las futuras generaciones nos lo agradecerán por haber conservado la fe, la doctrina y la verdad. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacam Praetorium. Cor tum regnavit, o María.